hermanos en esta hora solemne. Y quiero invitarlos a una reflexión muy íntima. No pretendo predicar, pero sí los invito a una reflexión muy íntima. Hemos llegado al tiempo, y no sé si tú eres consciente, hemos llegado a un momento en la historia de este fin del conflicto de los siglos, en que si tú guardas los mandamientos de Dios, tú tienes una evidencia. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen una evidencia. Y esa evidencia está de testimonio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y a través de la historia cristiana, esa evidencia, y déjeme colocar esa evidencia en los siguientes términos humanos. Todo el que guarda los mandamientos de Dios mueve el brazo de Jehová. Moisés movió el brazo de Jehová. David tuvo la oportunidad de mover el brazo de Jehová. Pablo tuvo la oportunidad de mover el brazo de Jehová. Martín Lutero tuvo la oportunidad de mover el brazo del Señor. Elena de White, Jaime White, José Bates tuvieron la oportunidad de ver el brazo de Jehová moviéndose. Todo el que guarda los mandamientos de Dios, la evidencia es que mueve el brazo del Señor. Esa es una evidencia muy clara. Es una evidencia muy clara. En las Escrituras, la mano, el brazo, es símbolo de poder. Símbolo de poder, de autoridad y de fuerza. Ese es el símbolo del Antiguo Testamento. Y los seres humanos, el pueblo de Dios a través de la historia, que ha guardado los mandamientos del Señor, han vivido bajo el temor de Él, han sido instrumentos para mover el brazo del Señor. Josué lo movió y el sol se paró. Moisés lo movió y el mar rojo se abrió. La roca brotó el agua y el pueblo recibió agua abundante en pleno desierto. Nosotros estamos entrando rápidamente al tiempo de angustia. Nosotros estamos entrando rápidamente al tiempo de apretura de Jacob. Y para ese tiempo, para esta hora, los fieles de Dios moverán el brazo del Señor. Yo diría que hay un solo requisito para que eso sea un hecho. Y voy a leerles aquí. Voy a leerles aquí de Primeros Escritos una sentencia.
Pónganle cuidado a esta sentencia. Los fieles de Dios que realmente han guardado los mandamientos de Dios, que guardan los mandamientos de la ley del Señor, experimentan esto. La verdad salvadora, la verdad salvadora. La verdad salvadora es la verdad que me salva del pecado. La verdad salvadora es la verdad que me salva de mi condición caída, de esta naturaleza caída. Es la verdad salvadora. Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase. ¿Qué vio ella? Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase. Pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles e injusticia. A ver, pensemos en esta sentencia brevemente. Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase. Pero si Dios contestase esa oración, vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase. Pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles e injusticia. ¿Qué cosas terribles e injusticia hace el Señor? ¿Recordamos cómo el Señor humilló a Saulo de Tarso? ¿Cómo el Señor humilló a Pablo? Que le quitó la visión para siempre. Y él le pidió al Señor, Señor, dame la visión. Mira que no puedo escribir normalmente. Escribo con grandes letras. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. El Señor sabe humillar a los que quieren ser salvos. El Señor sabe humillar, quebrantar a los que realmente quieren guardar los mandamientos de Dios. Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase, pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles e injusticia. Era deber de ellos humillarse. De acuerdo con esto, si mi deber es humillarme, quiere decir que es una tarea mía si estoy entendiendo y conociendo al Señor. Que es una tarea que nosotros deberíamos de ahorrarle al Señor. Porque si Él lo hiciera, sería a través de cosas terribles en su justicia. Sigo leyendo. Pongámosle cuidado a estas sentencias inspiradas. Y quiero leerlas para mí. Porque sin duda alguna, este pecador es el que más necesita esto. Escuchen. Era deber de ellos humillarse. Punto seguido. Y entonces la hermana dice, vi
que si se toleraba la penetración del ensalzamiento propio, extraviaría sin duda alguna a las almas y las arruinaría si no se lo vencía. Escuchen lo que ella vio. Y no sé si nosotros tenemos discernimiento para ver qué es eso del ensalzamiento propio. ¿Qué es eso del ensalzamiento propio? Vi que si se toleraba la penetración, a ver, ¿qué es eso de tolerar? ¿Qué quiere decir el verbo tolerar? Permitir. Permitir. Dejar que mi yo se ensalce. Dejar que mi orgullo sea adulado, reconocido. Buscar reconocimiento propio. Vi que si se toleraba la penetración del ensalzamiento propio, extraviaría sin duda alguna a las almas y las arruinaría si no se lo vencía. Si no venzo mi yo, si no venzo mi orgullo, si no venzo mi egoísmo, si no venzo mi deseo de ser reconocido, me va a vencer y me voy a extraviar. Eso es lo que está diciendo aquí la inspiración. Vi que si se toleraba, se permite, se deja la penetración del ensalzamiento propio, extraviaría sin duda alguna las almas y las arruinaría si no se lo vencía. Cuando uno comienza a considerarse exaltado, cuando uno comienza a considerarse exaltado, yo diría que pocos seres humanos, pocos pecadores hoy perciben esto. Pero, a ver, hagamos una prueba. Cuando tú levantas la voz a un prójimo, cuando tú levantas la voz, cuando tú gruñes a un prójimo, somos conscientes que el ensalzamiento propio está desarrollando su obra. Las Escrituras dicen en Proverbios, las Escrituras dicen en Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios capítulo 6. En Proverbios capítulo 6, versículo 16, la Escritura revela que el Señor aborrece 6 cosas. La palabra aborrecer no es una palabra bonita. La palabra aborrecer es una palabra bien peligrosa. En los pecadores aborrecer es mortal. Pero ¿qué será en el Señor aborrecer? ¿Qué será en el Señor aborrecer? Y aquí el proverbio de Salomón dice, y le pone número, 6 cosas aborrece Jehová. Y luego agrega, y aún 7 abomina su alma.
7 cosas que abomina, 6 cosas que aborrece. ¿Qué será más terrible? ¿Abominar o aborrecer? Y escuchen la primera. Escuchen la primera. Y nos vamos a quedar ahí. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos. ¿Cómo manejamos nosotros los ojos? ¿Qué lenguaje expresan los ojos? ¿Qué anunciamos cuando miramos? Cada uno sabe qué hace con sus ojos. Porque aquí menciona en primer lugar lo primero que él abomina, lo primero que él aborrece, lo primero que él detesta, los ojos altivos. Sigo leyendo aquí en Primeros Escritos, en la página 120. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira. A ver. Repito esta sentencia porque es para mí muy solemne y tengo que examinarme. El Espíritu de Dios se retira ¿cuándo? Cuando uno comienza a considerarse exaltado. La dirección del pecado, la dirección del orgullo, la dirección del reconocimiento propio y la exaltación propia es muy fácil de describir. La dirección del orgullo es exaltarse, exaltarse, ser más, sentir que soy más. Los demás son menos, yo soy más. Escuchen lo que dice aquí. Cuando uno comienza a considerarse exaltado, ¿dónde me considero yo? ¿Cómo hago yo para darme cuenta que me estoy considerando más que otro? Y lo acabamos de leer en el lenguaje de Proverbios, los ojos. ¿Y qué del tono de la voz? ¿Qué dice el tono de la voz? ¿Y qué dice la mirada de los ojos? ¿Y cuál es el lenguaje del rostro? ¿Cómo se frunce el rostro? Y de pronto hasta las manos se levantan. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira. ¿Somos conscientes en nuestros hechos egoístas que el Espíritu de Dios se retira? ¿Somos conscientes que cuando subimos los ojos y manifestamos nuestro egoísmo y nuestro orgullo y nuestro ensalzamiento propio con los ojos, se retira el Espíritu del Señor? ¿Somos conscientes? ¿O ya estamos en un estado tan avanzado que no somos conscientes y perseveramos en nuestra exaltación propia?
Repito, cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira. Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Esta expresión aquí quiero que la consideremos. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, ¿quién no está educado para hacer cosas? Pónganle cuidado a esta sentencia, porque ahora vamos a leer un versículo en la Biblia que habla acerca de Jesús y dice cómo fue que él manejó su vida. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa, no lo hace todavía, solamente piensa y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira. Ahora déjenme leerles aquí en San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Poder hacer algo. Poder hacer algo. Cuando yo pienso en que puedo hacer algo. Escuchen lo que dice aquí. San Juan 5, versículo 19. Y esto es para que ustedes lo lleven en su casa. Esta noche lo mediten, mañana también. Pídenle al Señor su dirección. Hace años, cuando yo encontré estas sentencias, el Señor me enseñó a mí qué es eso de su justicia. ¿Qué es lo contrario de justicia propia? ¿Qué es lo contrario de amor propio? ¿Qué es lo contrario de exaltación propia? Que es algo contrario a mi propiedad. Escuchen lo que dice aquí. San Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo. Esta expresión es una expresión hebrea. Esta expresión en hebreo es la palabra amén. La palabra amén en hebreo es la palabra por seguro, verdadero, confiable. Lo único confiable, lo único seguro. De cierto os digo. Amén, amén. Lo seguro, lo confiable. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Pero yo sí hago. ¿Cómo es eso de que el Hijo no podía hacer nada de sí mismo? Bueno, lo dejo para que ustedes lo piensen. A mí esto me ha ayudado en gran manera. Hoy, hermanos, creer que yo soy, creer que yo sí hago, creer que yo soy sabio, creer que yo sí siembro, creer que yo sí curo, creer que yo sí sano, creer que yo sí hago cosas. ¿Estamos entendiendo qué es este asunto del ensalzamiento propio? ¿Estamos entendiendo eso?
Estamos percibiendo qué es justicia por la fe y qué es lo contrario que es justicia, justicia propia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Versículo 30 del mismo capítulo. Y este es más claro todavía. Comienza con un no. San Juan 5:30. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Si no entendemos esto, hermanos, pidámosle al Señor que nos enseñe qué es lo que Él quiere decir, cómo es que Él es y qué es lo que debe de ser el cristiano para no tolerar la penetración del ensalzamiento propio, porque sin ninguna duda va a extraviar a todos los pecadores y va a arruinar a las almas, y me arruino yo si no lo venzo. Cuando uno comienza a considerarse exaltado, un poquito más, y se expresa con los ojos y se expresa con el tono de la voz. Y algunos lo expresan hasta con el caminado. Otros lo expresan con el rostro. Tantas maneras de que externamente yo puedo manifestar mi ensalzamiento propio y demostración de que yo sí soy. Versículo 30 de San Juan 5. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no, otra vez el no, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. No mi voluntad, no mi deseo, no mi gusto, la voluntad de otro, la voluntad de otro. Continúo con la sentencia aquí de Primeros Escritos, página 120. Pónganle cuidado a dónde vamos a llegar. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira. Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Uno de los mejores testimonios de esto fue Saúl. Otro mejor testimonio de esto fue Lucifer en el cielo. Avanzó poco a poco en su exaltación propia hasta que terminó derribado. Si nosotros examinamos nuestra experiencia personal y le permitimos al Señor que haga una radiografía de nuestra conducta, el Señor indudablemente nos va a mostrar que hay en nosotros, si hay tendencia a la exaltación, si hay tendencia al reconocimiento, si hay tendencia a la suficiencia y justicia propia, y el Señor nos puede corregir. El único que no aceptó esa corrección fue Lucifer.
El otro que no aceptó esa corrección fue Saúl. El otro que no aceptó esa corrección fue Caín. El otro que no aceptó esa condición fue Judas. Y ojalá que nosotros estemos en la disposición que estuvo Saulo de Tarso, el cual aprendió a humillarse, dejando todas las cosas, renunciando a todo, y se bajó para seguir el ejemplo de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí cambia el cuadro en esta sentencia. Y aquí es donde queremos llegar. Ve que un santo, ¿qué es santo en la Biblia? La palabra hebrea es kadosh. Y kadosh quiere decir cortado, separado, para un uso exclusivo. El niño Samuel fue cortado, separado de su casa, separado de su familia y llevado a un uso exclusivo en el santuario desde años muy pequeños. Samuel fue un santo porque se separó como holocausto solamente para servir al Señor desde muy pequeña edad. Así que todo el que se separa del mundo, todo el que se separa del orgullo y la suficiencia propia para hacer una obra para el Señor, en la Escritura se le llama santo. Escuchen la expresión aquí. Ve que un santo, si anda correctamente, hace la salvedad. Ve que un santo, si anda correctamente, eso quiere decir que algún santo que hace separado, de pronto no está funcionando como es. Y la hermana Guaya aquí explica al santo. Ve que un santo, un consagrado, si anda correctamente, podrá mover el brazo de Dios. Nosotros estamos en tiempo en que debemos de estar moviendo el brazo de Dios. Nadie va a soportar, nadie va a pasar la prueba dominical de no comprar y vender si no mueve el brazo del Omnipotente. A ver hermanos, este es el punto donde quiero llegar en esta tarde. Para mí esto es demasiado crucial, demasiado solemne. Ve que un santo, si anda correctamente, podrá mover el brazo de Dios. La humildad del Creador, la grandeza del Creador, que un pecador que se aparta del pecado puede mover el brazo del Señor. Testimonio de eso, Moisés. Testimonio de eso, Gedeón. Testimonio de eso, Jonatán, el hijo de Saúl. Testimonio de eso, Daniel.
sus 3 compañeros en el horno de fuego. Testimonio de eso, Mardoqueo, en el reino de Persa, de los medos y los persas, movieron el brazo de Dios. Y los hermanos que han de pasar fieles por la ley dominical han aprendido a mover el brazo del Señor. ¿Cuál es el secreto? Sin ensalzamiento propio. Sin deseo de ser reconocido. La hermana White tiene una sentencia en la página 119 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Y habla de Pedro en ese párrafo. Hermanos, Pedro que no tenía los títulos que tenía Pablo. Lo más difícil para Pedro fue vencer su orgullo, vencer su egoísmo, su suficiencia propia. Lo más difícil para Pedro. Y la hermana White comenta en esa sentencia de la página 119 de Palabras de Vida del Gran Maestro, ella dice, el pecado más incurable. El orgullo y la suficiencia propia. El deseo de exaltación es el pecado más desesperado y el más incurable. El orgullo y la suficiencia propia. ¿Quién es capaz de medir eso? ¿Quién es capaz de calcular el orgullo y la suficiencia propia? ¿Quién es capaz de pesar en balanza el orgullo, el egoísmo y la suficiencia propia? ¿Quién es capaz? Nosotros pesamos la sal, nosotros pesamos el oro, nosotros pesamos la plata. ¿Qué es lo que nosotros no pesamos? ¿Qué es lo que nosotros no calculamos? ¿Qué es lo que nosotros no contamos? Pero, ¿quién cuenta su orgullo? ¿Quién pesa su orgullo? ¿Quién pesa su suficiencia propia? ¿Quién pesa, quién cuenta, quién sabe, quién mide su ensalzamiento propio y su deseo de ser reconocido? El Espíritu Santo, el Padre Eterno, son los que tienen esa balanza. Y yo creo que a todos nosotros, de una u otra manera, el Espíritu Santo nos ha hablado. ¿Dónde estamos? La gloria humana, la gloria personal, el deseo de ser reconocido. Y la hermana White también dice ella, cuando define la justicia de Dios por la fe, ella dice, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que coloca en el polvo la gloria del hombre. Es la obra de Dios colocar mi orgullo,
mi suficiencia propia, mi justicia propia, mi amor propio, mi estima propia, todo lo propio mío en el piso. Él sabe hacerlo y lo hace para salvarnos. El ser humano lo hace con otro para destruir a otro, para avergonzar a otro. Nosotros lo hacemos para que el otro no sea mi obstáculo y me deje ensalzarme más y subir más. El Señor lo hace para salvarme. Déjenme decirles aquí algo, hermanos. Y hermanos que estamos entrando en el reposo. Hermanos que estamos entrando en el Shabbat, en el descanso. En orgullo no hay descanso. En suficiencia propia no hay descanso. En estima propia no hay descanso. Y ahora que hablo de estima propia, que es una palabra hoy muy común y muy corriente, y en los procesos educativos seculares del mundo, eso es lo que se desarrolla. Nuestra estima es Jesús. Nuestra estima no soy yo en mí. Nuestra estima es Jesús. El valor que nosotros tenemos es el valor que está dado en Jesús por nosotros. Nos estima tanto que murió y derramó su sangre por nosotros. Esa es la estima de salvación. La otra estima propia de este mundo es mortal. Y este mundo la defiende por todas partes. Y ruego al Señor que el Señor nos permita a nosotros saber cuál es la diferencia. Cuál es la diferencia de lo propio que es mortal y cuál es la diferencia en entrar en esta experiencia de fe, de servicio y de entrega total al Señor. Pero es la hora. Es la hora de mover el brazo del Señor. ¿Qué tan humilde es el Señor? ¿Qué tan humilde es el Señor que permite que un pecador leproso como nosotros movamos su brazo? Movamos su brazo. Movamos su corazón para que en nosotros haga obra redentiva y nos permita ser usados para ayudar a tantos en esta humanidad y en este mundo. Y llegar al reconocimiento que no soy yo, sino que es el Señor el que hace todas las cosas. Cosa difícil. Permitir, cosa difícil al pecador. Permitir que mi gloria, mi yo, mi egoísmo sea tirado al piso. Qué cosa difícil. Para Pedro fue fácil renunciar a su profesión. Fue fácil renunciar a su negocio. Fue fácil dejar el barco. Fue fácil dejar su negocio de los pescados. Fue fácil dejar su pesca. Fue fácil dejar su distribuidora. Pedro tenía un negocio redondo. Cogía la materia prima
y también la distribuía. Cuando conoció a Jesús fue fácil para él dejar la barca, dejar las redes, dejar los pescados, dejar su negocio, perderlo todo. Lo difícil para Pedro fue permitir al Señor que su orgullo, su egoísmo, su suficiencia propia fuera tirado al piso. Eso fue difícil. Hasta el final, cae y se pierde, porque quería ser el primero. Cae y se pierde. Y el Señor le dio a él la sentencia más dura que no le dio a ningún otro discípulo. Yo creo que ni a Judas le dijo eso. Pero el Señor le dio una profecía. Al que se sentía más seguro, al que creía que estaba más sellado y que era más fiel, el Señor Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la historia de esas negaciones son bien claritas y demuestran la suficiencia propia, la exaltación propia que tenía Pedro en su desarrollo de vida. Pero el Señor en su misericordia sabe cómo arrojar mi gloria, cómo arrojar mi estima propia, cómo arrojar mi justicia propia, cómo arrojar mi suficiencia propia, cómo arrojar mi orgullo propio y mi gloria humana al piso para salvarnos. Él sabe hacerlo. Si nosotros le permitimos, Él hace ese trabajo. Déjenme leer aquí un pasaje en Isaías, muy hermoso, muy apropiado en esta hora. Creo que es Isaías 57. Isaías 57. Versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Este es un pasaje muy hermoso. Y ojalá le permitamos al Señor esta experiencia. Pues así dijo el alto y sublime. ¿Así dijo quién? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? Con aquellos que han permitido que su gloria esté en el polvo. Y esos mueven el brazo de Jehová. Nosotros estamos próximos para entrar al conflicto final. Nosotros estamos próximos, apreciados hermanos, para entrar al conflicto final, que nosotros sabemos que se va a pelear entre el reposo del sábado y la fiesta dominical. Entre el reposo del Señor, corazón de los 10 mandamientos, y la falsificación que el enemigo ha hecho del domingo. Lucifer, Satanás sabe lo que hay en el sábado. Lo que el Señor ha hecho en el sábado, lo que el Señor hace por el sábado y lo que permanece en el sábado. Satanás sí sabe
que hay en el sábado, qué es lo que Dios se propuso hacer en ese tiempo en el sábado. Y como Él sabe perfectamente qué fue lo que el Señor le dio al sábado y lo que Él hace en el sábado, el enemigo se dio cuenta que Él tenía que falsificar ese reposo, falsificar esa experiencia, y la acomodó con el primer día de la semana, que lo volvió séptimo. Satanás sí sabe lo que hay ahí. Nosotros no sabemos todo lo que hay ahí. A nosotros nos toca recibirlo por la fe. Pero Él sí sabe lo que hay ahí. Y sabe tanto lo que hay ahí, que la última batalla será entre sábado y domingo. Y mis amados, para pasar por la ley dominical, para entrar al conflicto de la ley dominical, tú y yo necesitamos que el Señor nos habilite para mover su brazo. Ustedes saben qué es lo que se puede hacer en este mundo sin comprar y sin vender. Este asunto aquí puede funcionar sin luz eléctrica. ¿Qué va a pasar con el que guardan el sábado y la luz eléctrica? ¿Este asunto aquí puede funcionar sin agua en cada casa? No pensemos en no comprar y vender la comida. Pensemos en la luz eléctrica aquí con este estudio. ¿Qué podemos hacer en este estudio sin luz eléctrica? Y el enemigo va a trabajar para que los que guarden la ley de Dios no puedan comprar ni vender ni tener ningún beneficio de parte de este mundo. ¿Creen ustedes que el Señor nos puede dar agua y nos puede dar energía eléctrica sin que sea del gobierno y sin que sea de las potestades de las tinieblas? El Señor quiere que nosotros estemos preparados para mover el brazo de Jehová, el brazo del Señor. Antes del decreto dominical, ya nosotros debemos de estar en la escuela, donde el Señor nos está enseñando a mover su brazo, en beneficio de todos aquellos que sean fieles y estén alrededor nuestro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, mas a ti no llegará. Josué movió el brazo de Jehová y le dijo: sol, detente. Y se paró. Moisés movió el brazo de Jehová y el mar rojo se abrió y pasaron. Moisés movió el brazo de Jehová y tocó la roca golpeó la roca y la roca dio agua. Elías movió el brazo del Señor y cuando llegó al lecho del río sin puente, tiró el manto en el nombre del Señor y el río se paró y ellos pasaron en seco con Eliseo. Nosotros debemos de estar en esa escuela ya. Nosotros debemos de estar en esa escuela en que vemos delante de nosotros cómo el Señor mueve su brazo y nos permite realizar su tarea, realizar su testimonio y ser bendición en este mundo degradado, depravado,
corrompido, degenerado, que va a la muerte, mientras que nosotros vivimos y somos sal de la tierra, luz del mundo y esperanza. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos percibir lo que implica vivir como Enoc en este tiempo, vivir como Elías en este tiempo, vivir como Pablo en este tiempo, vivir como Lutero en este tiempo, vivir como los White en este tiempo, que movieron el brazo del Señor y nada fue imposible, porque el Señor, ¿qué es lo que el Señor no puede hacer por su pueblo, por sus hijos? ¿Qué es lo que el Señor no puede hacer? Si sacó y liberó con su brazo a 2 millones de personas del reino de Faraón y los sacó sin presupuesto desde allá y los trasladó a una tierra nueva, que no puede hacer el Señor. Y ese mismo poder omnipotente, revelado en el Antiguo Testamento, manifestado en la historia de Israel, manifestado en la historia de los apóstoles y del Nuevo Testamento, es el mismo Creador, ese mismo brazo poderoso que está a nuestra disposición con una sola condición: sin ensalzamiento propio, sin permitir, sin tolerar que el ensalzamiento propio penetre en nuestra vida. Que todo nuestro ser, que todo nuestro cuerpo, que todas nuestras células, que todas nuestras neuronas, que todos nuestros glóbulos rojos proclamen que Dios es soberano en nosotros y que en nosotros no hay gloria humana, porque está arrojada en el polvo, para que el nombre del Señor sea glorificado y levantado en nosotros. Que el Señor nos ayude y nos permita en esta experiencia sabática, en este día de reposo, que ojalá que nosotros permitamos la enseñanza donde el Señor nos está permitiendo mover su brazo para pasar por estos eventos finales que están sobre nosotros. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos para darle las gracias al Señor por este sábado y sobre todo por el llamado a que la gloria humana nuestra esté en el polvo y solamente Él sea soberano en nuestras vidas. Amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, que descendiste a esta tierra, te humillaste en esta tierra y permitiste que el hombre hiciera contigo todo lo que hicieron. Solamente, Señor, por salvarnos a nosotros pecadores. Padre, revélanos al Cordero, revélanos a Jesús, anonadado, rebajado, descendiendo, encarnado en nuestra pena, en nuestro dolor, en nuestra condición, y llegó a ser más que siervo y esclavo para mostrarnos quién eres tú. Padre, enséñanos cómo es tu corazón, porque tu corazón es manso y humilde. Enséñanos tu corazón, enséñanos tu carácter, particípanos de tu vida, particípanos de tu justicia,
Realiza esta obra por la fe en nosotros y permítenos, Señor, reconocer que solo tú en nosotros haces la obra, que solamente tú en nosotros magnificas las cosas, que eres tú, Señor, en nosotros quien opera y no somos nosotros. Señor, escóndenos en ti y como Pablo, crucifica nuestro orgullo, crucifica nuestra suficiencia propia, crucifica nuestra justicia propia, para que solo tú reines en nosotros. Lo suplicamos y agradecemos todo, en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.